Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vemos en esta hermosa palabra cómo David decía que Dios le estaba esperando con una mesa adornada, una mesa hermoseada, la mejor mesa. Y David tenía angustiadores. Uno de ellos era Saúl, un hombre que lo estaba persiguiendo para clavarlo con su lanza en la pared. El otro era su hijo Absalom, del cual le quería arrebatar la corona y quería tomar el reino a la fuerza. Y eran cosas que traían angustia al corazón de David. Pero Dios siempre le colocaba una mesa delante de sus angustiadores. David, cuando se sentaba en esa mesa, sentía que estaba siendo tratado por Dios. Muchas veces hay situaciones que nos pasan a nosotros. Quizás personas que te tratan mal, te persiguen, quizás te hieren con sus palabras, y quizás tú te dueles y tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y es ahí donde quizás te toca llorar, te toca estar angustiado y afligido. La Biblia declara que cuando David tuvo que dejar el reino, dejar su casa, dejar su esposa y salir huyendo, la esposa de David, la hija del rey Saúl, la princesa Mical, ve por la ventana y se puede ver que andaban los espías enviados por Saúl. Ella entendió que lo andaban buscando a David. Entonces le dijo a David, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás hombre muerto. Entonces descolgó Mical a David por una ventana y él se fue, huyó y escapó. En esa noche andaban los angustiadores rondando. Dice la palabra de Dios que en uno de los salmos, David, en el Salmo 59:6, decía que los perros rodeaban la ciudad, ladrando y buscando comer las carnes de David. Pero David decía, andarán hambrientos y buscando qué comer, porque en esa mesa no estaba para ser servida la cabeza de David en un plato. En esa mesa Dios le colocó a su esposa Mical con un plan, y Mical fue a esa mesa para poder hacerlo escapar lo que más amaba. Mical colocó una estatua con una peluca y fingió que David estaba enfermo. Esa noche fue la noche más triste para David, pero tenía un día más para escribir este Salmo 59:6 y darle gracias a Dios, porque Él le había preparado una mesa a través de su esposa. Más adelante, cuando David se convierte en rey, ya que Saúl mismo, cuando pierde la batalla, se quita la vida con una espada, se acuesta sobre la espada.
Dice la palabra de Dios que de repente se levanta Absalón queriendo hacer un golpe de estado y comienza a robar el corazón del pueblo. Comienza a hacer política, besar las manos, abrazar y a ganarse y robarse el corazón del pueblo. Cuando David vio que esto estaba creciendo, David vuelve a escapar de Jerusalén. Y llegó un momento donde él iba subiendo el monte de los olivos con todos los que iban detrás de él. Y lo subió descalzo y llorando. Mientras lloraba, iba subiendo. Mientras derramaba lágrimas, iba subiendo. Por eso, en esa mesa, delante de los angustiadores, hay lágrimas, pero mientras más lágrimas hay, un escalón más. Más lágrimas, un paso más. Ungidos para ser bienvenidos. Tanto el rey Saúl como Absalón, ambos murieron en una batalla. Pero David siguió viendo esa mesa. Y también veía que en esas noches que él estaba angustiado y afligido, Dios le derramaba aceite sobre su cabeza. Dice que en el oriente a los huéspedes se le derramaba aceite como una bienvenida de honor. Y eso es lo que quiero llegar, que Dios derrama ese aceite sobre tu cabeza como un invitado de honor. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y sabes qué? David sabía lo que era esto porque siempre cuando llegaba la noche, David tomaba una oveja y le echaba aceite sobre la cabeza, porque a veces las ovejas se enganchaban en la zarza, en aquellos arbustos, pero cuando tenían aceite, sacaban, resbalaba esa cabeza de los arbustos. También en esa cabeza ungida, cuando había pelea de carneros, siempre que había pelea, su cabeza resbalaban. No llegaban a lastimarse porque al golpearse la cabeza resbalaban y evitaban que los golpes sean fuertes. Por eso, el ungimiento de cabeza era para zafar de esas zarzas enredaderas que se enredaban a veces las ovejas, pegaban el tirón y sacaban enseguida. Es que cuando está el Espíritu Santo en tu vida, Él te ayuda. Cuando vienen esos cornazos fuertes, se desvían esos golpes, porque está el aceite, porque está el Espíritu Santo contigo. Por eso, ungido para ser bienvenido. Que Dios te bendiga en este día y que esta palabra ha sido de mucha bendición para tu vida. Y recuerda que mientras esté esa unción en tu vida, siempre vas a sentirte bienvenido por Dios, abrazado por Dios, mimado por Dios también, en esos peores momentos, en esas noches de lágrimas, en esos momentos, en esos valles que tengas que atravesar. Como David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Como aquel valle que se levantó aquel gigante Goliat, que tenía una tremenda lanza que la movía como si fuera un alfiler. Pero ahí estaba Jehová con David y le dio la victoria.
En cada paso, en cada tramo, siempre fue ungido para ser bienvenido. Dios te bendiga mucho y te aliento con esta palabra. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho.